Este cuello me gusta así. Muy bienvenidos. Hoy es miércoles 28 de abril del año 2021 y estamos iniciando nuestro encuentro de estudio bíblico a mitad de la semana. Estamos empezando un poquito tarde hoy día, son las 7 de la tarde, 13 minutos. Mis disculpas, vengo recién llegando del templo, hubo una consulta extra a última hora y me tomó más tiempo del planeado, así que estamos recién llegando al estudio y estamos comenzando. Una palabra de bienvenida entonces, dicha esa explicación a cada uno de ustedes, donde quiera que esté, compartiendo la palabra del Señor en esta tarde, en que nos abocamos a estudiar la palabra en detalle. Así es que esa es la intención de esta tarde. Seguimos adelante entonces con confirmarles la meta cumplida y hubieron 2 aportes más que llegaron durante la semana, así que finalmente la meta que se logró, se fue superada, pero finalmente lo que se ha logrado juntar fueron $445. Así que todo eso va para la ofrenda Annie Armstrong y estamos felices de poder colaborar con esa cantidad en esta primera ofrenda misionera del año. Muy bien, también compartirles que estamos en la tarea de promover limpieza de primavera para que hayan elementos para el garage sales de la iglesia. La hermana María recibió algunas cosas ya esta semana y estaba muy contenta, pero necesitamos un poco más. Así que no se olviden que se necesitan cachivaches para la próxima Yarda Sales Garage Sale. Y la idea es tener limpieza de primavera en nuestros hogares, en nuestros garajes, en nuestros closets, en cualquier lugar, aún en esos rincones mágicos donde las cosas pareciera que desaparecen, pero no. Y por supuesto, estamos hablando de ropa en buen estado, utensilios del hogar, muebles, herramientas, bicicletas, blue jeans, zapatos buenos, etc. Y cualquier cosa grande que se quiera traer, pues hable con la hermana María y ella coordinará la mejor manera de llevar eso al templo. Así es que es algo que hemos ya hecho por tanto tiempo, es una parte integral del ministerio de la iglesia, así es que sigamos adelante con esto que ha redituado recursos para escuelas bíblicas de vacaciones, para regalos de Navidad, para actividades misioneras, así es que es un dinero que siempre ha sido bien usado. Así que también, como hacemos cada miércoles, una de nuestras primeras actividades principales del día miércoles es orar, y la lista no ha sido muy diferente, no será muy diferente de lo que tuvimos el domingo pasado, pero repasamos los nombres para orar en cada uno de estos casos. Graciela Salazar, Carmen Medellín. Nuestra hermana Carmen ya va mañana, creo, a su segunda vacuna del COVID-19, así que va a quedar completamente vacunada. Don Carlos Monroy, nuestra hermana Eva Piedra, que está gozando de mejor salud, especialmente de sus riñones. El señor Alexis Rosas, allá en Santiago de Chile, ya nos dimos cuenta que la salud de él está prácticamente ya recuperada, está manejando. Así que eso implica que tiene ya la salud prácticamente restaurada. El joven Steven Saucedo es el único de la familia Saucedo que está todavía en cuarentena hasta que lo llamen de su trabajo, pero ya salió negativo del COVID-19. Así es que otro más que está sano de esta tremenda enfermedad. Oramos también por la familia de Jimena Toro allá en Santiago y el consuelo del Señor para cada uno de sus corazones. Y también a último momento nos ponemos en esta otra, mencionamos este otro motivo de oración. El hermano Héctor Carrasco tiene mañana una audiencia legal y nos pidió que orásemos por estos resultados. Nada complejo ni nada de mala leche, como dicen los españoles, sino algo que hay que resolver y que en algunos casos en este país se resuelven a través de una corte. Así que vamos a orar también por eso, para que mañana el Señor traiga bendición a la vida de Héctor y su necesidad. Muy bien, esos son los motivos. Si usted tiene un motivo en su corazón, menciónelo al Señor mientras oramos
Y por supuesto, estamos más que seguros que el Señor también tomará en cuenta esa petición delante del Señor. Así que acompáñenme a orar, incline su cabeza allí donde está y concentremos nuestra fe en que nuestro Dios es un Dios maravilloso. Padre nuestro, gracias Señor por este nuevo día de vida que nos has regalado. Gracias porque hemos podido atender diferentes asuntos en el día de hoy, aún asuntos de salud. Así que Padre, estamos agradecidos contigo. También agradecidos porque ya has hecho honor, has respondido, has dado solución a varios problemas, situaciones y peticiones que hemos estado mencionándote durante las últimas semanas. Pero Padre, no queremos dejar de mencionar en esta tarde a la hermana Graciela y su completa fortaleza, nuestra hermana Medellín, valiente como no hay otra mujer, Carlos Monroy en su recuperación, nuestra hermana Eva Piedra, que ya sus riñones están trabajando prácticamente sin ninguna dificultad, a don Alexis Rosas allá en Santiago, te damos gracias por su extraordinaria recuperación. También pedimos paciencia para Steven para que mientras espera la notificación de que pueda volver al trabajo, él pueda estar tranquilo y listo para volver a los quehaceres de cada día. Oramos por consuelo para la familia Toro también allá en Santiago. Dales de tu gracia y de tu amor en este tiempo a cada uno, a su esposo, a sus hijos y al resto de la familia, por supuesto. Y también oramos por don Héctor Carrasco mañana, que tiene esta corte, y pedimos que tu voluntad maravillosa sea hecha y que todo lo que se decida en esa corte sea de beneficio para cada uno de los que participarán en esa audiencia. Padre, y ahora en que nos aprontamos también para estudiar tu palabra, pedimos que tu gracia amorosa llene nuestros pensamientos, nuestra boca, para que todo lo que compartamos sea directamente de tu palabra y que la aplicación que hagamos de ella nos sirva en este proceso de estarnos preparando para regresar a el camino. Así que Padre, danos de tu bendición también en esta tarde y gracias por atender también las peticiones de cada uno de los que están orando en este día. Y dales también a cada uno de ellos los anhelos de su corazón. Oramos, Padre, con acción de gracias y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén, amén. Así es que esos son los motivos para esta tarde y damos gracias al Señor porque tenemos esta maravillosa tribuna, esta maravillosa herramienta de simplemente poner nuestra fe en las manos del Señor y Él atiende el clamor de nuestros corazones. Así que, dicho lo cual, vamos ahora al estudio de la palabra en esta tarde. Estaba buscando el reloj aquí, pero no lo veo. Pero damos gracias al Señor porque tenemos estos recursos que nos ayudan para poder hacer lo mejor que podemos para la gloria del Señor. Así que yendo a este estudio de esta tarde, lo hemos titulado Cuando nos reunamos. Y hay puntos suspensivos. Cuando nos reunamos. Y encontramos ahí a una congregación al estilo de hace unos año y medio atrás, donde no había ninguna restricción de que estuviésemos cerca unos con los otros. Cuando volvamos no podremos estar todavía así, pero ya estaremos en una condición muchísimo más favorable para adorar y cantarle a nuestro Dios. Así que no se olvide, este es el título del estudio bíblico de esta tarde, Cuando nos reunamos. Cuando nos reunamos es el título. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a la introducción de este tema cuando nos reunamos? Bueno, en primer lugar decirles que hoy vamos al sexto tema de esta serie que estamos llamando De regreso a el camino. Ese es el título que finalmente ha prevalecido en esta serie que estamos desarrollando. De regreso a el camino. Y el domingo 11 les hablé de 7 cosas que debemos dejar de dar por sentado después de esta pandemia que estamos venciendo poco a poco. En segundo lugar, el miércoles 14 siguiente les hablé de por qué debe
estar en nuestros planes volver al templo. El templo es el punto de interés en esta reflexión de ese día porque debemos orar y alabar y adorar al Señor en el templo. Eso no quiere decir que no podamos hacerlo en otros lugares también, pero la palabra específicamente nos habla del beneficio de un punto físico donde allí nos juntamos, tenemos compañerismo, tenemos este anhelo de alabar al Señor. Así que, y estos pasajes que citamos en esa ocasión, pues echan por tierra la opción de quedarnos en casa viendo o participando a través del internet y que no debemos ir al templo porque estamos mejor con pijama ahí en nuestro propio hogar. Debemos ir al templo. El domingo 18 tocamos el tema de cómo debe ser el compañerismo cuando volvamos al templo. Algo muy importante y que también fue muy distintivo de lo que como familia de la iglesia debemos hacer. El miércoles 21 pasado vimos si debemos obedecer las leyes y las instrucciones de nuestras autoridades. Y esta tarde me topaba con un buen artículo de otro pastor que hablaba acerca de eso también. Por supuesto hay coincidencia en las recomendaciones, pero también en el hecho de que debemos ser un pueblo obediente a nuestras autoridades. Romanos capítulo 13 claramente establece que nuestras autoridades son puestas por Dios y por lo tanto detrás de eso está la voluntad de Él. También el domingo pasado, recién pasado, vimos otro tema también de gran interés que significaba el título Volver al templo significa reconstruir. Y hablamos de distintos factores que hay que reconstruir cuando volvamos al templo. Y hoy vamos al tema cuando nos reunamos. Cuando nos reunamos. Y daremos respuesta a dos preguntas importantes que lo tomamos a veces como algo cotidiano, lo damos por sentado, pero realmente es bueno repasarlo y redescubrir lo que la Biblia dice en cuanto a estas dos preguntas. Cuando volvamos al templo, cuando nos reunamos, y la primera pregunta es esta: ¿qué dice el Nuevo Testamento que las iglesias deben hacer cuando nos reunamos? Y lo primero que debemos entender es que nos vamos a reunir para alabar al Señor. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Específicamente el Nuevo Testamento de lo que las iglesias deben hacer en esas reuniones. Ahora, el Nuevo Testamento dice que cuando las iglesias se reúnen, deben hacer ciertas cosas, como por ejemplo, leer la Biblia. La Biblia debe ser leída en todo encuentro de adoración donde realmente estamos siguiendo las instrucciones del Señor. También la palabra debe ser predicada, la Biblia debe ser predicada. En tercer lugar, orar la Biblia. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo se puede orar la Biblia? Vamos a verlo en un momento más cuando lleguemos a ese punto, pero también debemos cantar la Biblia. Debemos, las letras de nuestros cantos, de nuestros himnos, deben traslucir un contenido bíblico y principios de la Biblia. Y finalmente, debemos obedecer la Biblia. Así que si esto es para usted, lee la Biblia, predica la Biblia, ora la Biblia, canta la Biblia, obedece la Biblia. Son 5 aspectos que debemos hacer de acuerdo al Nuevo Testamento cuando la iglesia se reúne. Por eso la pregunta, ¿el Nuevo Testamento qué nos dice acerca de lo que la iglesia debe hacer cada vez que nos reunamos? Bueno, en cada reunión deben estar presentes estas 5 manifestaciones de obediencia a nuestro Dios. Leer la Biblia, predicar la Biblia, orar la Biblia, cantar la Biblia y obedecer la Biblia. Y vamos a comenzar con lo primero. Leamos la Biblia. La Biblia debe ser leída en todo culto, en toda reunión de adoración, de estudio bíblico. Debe ser leída a viva voz. Fíjese lo que recomienda 1 de Timoteo 4:13. Pablo, hablándole a Timoteo, escribiéndole a Timoteo, le dice: hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. ¿Qué dice el pasaje?
que parte de la adoración dentro del templo incluye leer las escrituras a la congregación. Sabemos que muchos de la congregación leemos diariamente la palabra, pero hay algunos que no la leen. Bueno, como parte de esa adoración al Señor, el propio Pablo le dice a su discípulo Timoteo, futuro pastor de una congregación, dedícate a leer las escrituras a la iglesia. Supongamos que estamos en una reunión y el pastor no pudo llegar o el pastor no se alcanzó a preparar porque algo pasó. ¿Qué podemos hacer juntos? Tomar un pasaje de la Biblia y leerlo completo. Y a medida que vamos leyendo, el Señor se encargará a través de su Espíritu Santo de darnos una enseñanza. Y esa enseñanza podemos descubrirla no solamente el pastor que está enseñando o predicando, sino la podemos descubrir entre todos. Y eso es lo maravilloso de leer la Biblia en un acto de adoración. Supongamos que leemos este pasaje. Dedícate a leer a las Escrituras y anima y enseña a los creyentes. Bueno, ahí casi tenemos 3 puntos de un pequeño estudio bíblico o de un sermón. Hay que leer la Escritura, hay que animar a la congregación y hay que enseñarles a los creyentes. Ninguno nace sabiendo todo lo que la Biblia dice. Así que es un proceso que dura toda la vida. Así que las iglesias deben leer la Biblia, la Escritura en voz alta en sus reuniones. Esa es la realidad. Ahora, ¿lo hacíamos antes eso en los encuentros de adoración del domingo? Ciertamente. Había cada domingo una lectura bíblica escogida de acuerdo al sermón o al énfasis de ese domingo y era leída en público antifonalmente, es decir, el que guiaba la lectura y los demás respondíamos, en fin. Ahora, en un estudio bíblico no lo hacemos con ese formalismo, pero siempre queremos leer el texto como lo estamos haciendo ahora, allí en 1 de Timoteo 4:3. En segundo lugar, ¿qué hay que hacer? Hay que predicar la Biblia. Hay que predicar lo que dice la palabra. Ahora, fíjense bien aquí lo que dice Pablo a Timoteo también lo siguiente. Predica la palabra de Dios. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Buena enseñanza. Wow, ese adjetivo ahí me provoca un desafío, porque no tiene que ser una enseñanza regular, tiene que ser una buena enseñanza. Entonces, lo que Pablo le dice a Timoteo es una tarea grande. Hay que predicar la Biblia. Ahora, Pablo mismo declaró lo siguiente. Él, hablando de él mismo, dice, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. ¿A quién? A la iglesia de Éfeso. Así que él no estaba exigiendo ni estaba enseñando algo que él mismo no hubiese hecho antes. Así que porque sin vacilar, sin dudar, sin ninguna atenuante para no hacerlo, él no vaciló en proclamar todo el propósito de Dios. ¿A quién? A la iglesia en Éfeso. Así que las reuniones de hoy deben enfocarse en sermones, estudios bíblicos, que tomen su tema central de un pasaje, de una sección de la Escritura y lo hagan el enfoque del sermón y después de eso que lo apliquemos a la vida diaria. Dice un famoso dicho del siglo antepasado que sin aplicación no hay verdadera predicación. Es decir, la predicación tiene que tener una aplicación para que realmente constituya en una predicación fructífera. Así que debemos enfocarnos en eso. Siempre tiene que haber una predicación de la palabra. Esta no tiene que ser desordenada, porque como vimos el pasaje anterior, debe ser una buena enseñanza y por lo pronto o por lo tanto el propósito de Dios siempre debe ser proclamado y debe ser posteriormente practicado. Así que, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que hay que predicar la Biblia, lo mismo que
a leer la Biblia en el culto. ¿Qué más hay que hacer en un culto? Bueno, dice que orar la Biblia. Pablo insiste en que las oraciones deben ser hechas también cuando la iglesia está reunida. O sea que si hemos de tener un encuentro de adoración, un culto de adoración, un estudio bíblico, ¿qué hemos de hacer también? Hemos de orar. Ahora, ¿por qué decimos orar la Biblia? Bueno, fíjese lo que le dice otra vez Pablo a Timoteo ahí en 1 de Timoteo 2:8. Quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos, sin contiendas. 1 de Timoteo 2:8. Quiero que en todas partes los hombres, en primer lugar los hombres, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contienda, estemos orando. Así que Pablo insiste en que la oración debe ser parte también de la proclamación, porque oramos al Señor, pero también con eso mostramos nuestra fe, nuestros valores cristianos, nuestras creencias cristianas a través de nuestras oraciones. También Pablo, yendo a 1 de Timoteo 3, 14 y 15, dice lo siguiente: aunque espero ir pronto a verte, le dice a Timoteo, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Cómo hay que portarse, cómo hay que conducirse, qué cosas hay que hacer cuando estemos en la casa de Dios. Y la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Así que Pablo insiste en que todas estas son instrucciones de lo que debemos hacer cuando regresemos al templo. Allí espera verlos, dice Pablo a Timoteo y a su gente. Y por si acaso me retraso, te doy todas esas instrucciones para que sepas exactamente qué hacer. Así que el contenido de estas oraciones debe ser bíblico para que edifique a todo el que se encuentre presente. Debe ser bíblico. Y que no nos vaya a suceder como me ha sucedido más de una vez. Y recuerdo nítidamente una ocasión cuando estábamos en una celebración cívica aquí en la ciudad y el juez a cargo de esa ceremonia dijo, bueno, ahora vamos a pedir la invocación. Es decir, llamar a la presencia de Dios y que Él bendijera esa reunión. Y le pidieron a una señora que ya estaba en el protocolo que lo hiciera. Y comenzó una oración que era no una poesía, no era una narración de ningún evento en particular, pero oró como para no herir susceptibilidades de nadie, incluyendo al demonio en todo eso. O sea, todo el mundo le habló bien y quedó bien todo. Y cuando terminó su oración, que más parecía una conversación o una plática, dijo, amén. Y eso fue todo. Y yo me quedé con ese vacío en mi corazón porque no solamente no entendí todo lo que dijo la mujer, no veía cuál era su petición, a quién le estaba orando, qué es lo que estaba haciendo. Queda este sentido de, dijo amén. Pero la palabra nos enseña que cuando ustedes y yo oramos y estamos en un culto, no podemos hacer eso. Hay una instrucción específica en cuanto a nuestras oraciones. ¿Alguien recuerda cuál es esa instrucción? ¿Algo más, hermana productora? Dice la palabra del Señor que cuando usted ora se va a dirigir ¿a quién? Al Dios vivo. Y si recuerda o quiere tener un modelo de oración, empiece orando al Padre Nuestro, como dijo la hermana Gladys hace un momento aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A ti te estamos orando, a ti te estamos reconociendo, a ti te estamos pidiendo. Y cuando terminamos la palabra dice,
Y cuando oren, hágalo en el nombre de el Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Y si aún más quiere poner a toda la Trinidad de Dios en su presencia, bueno, pídalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no decir, amén, que así sea. ¿Por qué? ¿Por el arte de la casualidad o de las ondas de lo inesperado que ocurren? No. Así que si me retraso, sepan cómo hay que portarse en la casa de Dios. Así que también nos encontramos con este pasaje, escrito también por el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Corinto, allá en el capítulo 14, donde dice, por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, hay algunos que todavía, igual que los de Corinto, siguen procurando dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. O sea, no para mí, no solo para mí, sino para que la iglesia sea edificada. Por eso, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse ¿para qué? Para la edificación de la iglesia, o sea, para el crecimiento de todos los que estamos participando. ¿Qué le parece? Ahora, ¿hacemos eso en la iglesia? Gracias a Dios creo que lo hacemos con bastante precisión, pero no debemos descuidarnos, porque estas son las conclusiones, estas son las directrices que el Señor a través de su apóstol nos deja a la iglesia para que hagamos lo que a Él le agrada. Porque cuando ustedes y yo vamos al templo, no vamos a hacer algo por lo cual nosotros seamos felices, contentos y nos sintamos muy realizados. Si hay algo de eso, eso debe ser en tercer o cuarto lugar. Lo primero es que vamos a adorar al Señor y a edificar a la iglesia. Así que todo esto es parte de esa predicación a través de la palabra. Ahora, esto no significa, y de la oración, por supuesto, esto no significa que las oraciones de un servicio de la iglesia deben ser secas y formales, sino que deben ser siempre citando o practicando lo que enseña un pasaje, dos pasajes o varios versículos que usted se sabe de memoria. Así que esa es la tarea de orar la Biblia. Es decir, si yo digo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué estoy haciendo? Estoy orando la Biblia. Señor, bendice al necesitado. Estoy orando la Biblia. Si estoy hablando de la salvación en Cristo, ¿qué estoy orando? Estoy orando la Biblia. Ese es el mensaje del Evangelio. Así que un desafío que debemos mantener cada reunión en nuestra iglesia. El cuarto, cantemos la Biblia. ¿De veras? Sí, cantemos la Biblia. Fíjese lo que Pablo le dice a los de Colosas, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Punto. ¿Qué dice después? Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. O sea, hay que cantar la Biblia. Pablo le dice a la iglesia de Colosas, hermanos, sigan haciendo lo que están haciendo, enseñen, aconséjense, pidan sabiduría unos para con los otros, pero también canten, no se queden callados. ¿Y qué van a cantar? Cantos que tengan un mensaje, que tengan un contenido, que tengan una verdad bíblica. Por eso hay que cantar la Biblia. Salmos, allá hay 150 para cantar. Están incluidos. Himnos, pues hay 520 en el himnario bautista y hay 325 en el otro himnario bilingüe. Y hay otros 100 en otro himnario y hay 20 que nos hemos aprendido de memoria y hay otros tantos que están siendo
compuestos en este momento por más de un autor cristiano. Así que esto no significa que las iglesias deben cantar solo salmos o solo textos textuales de la palabra de Dios. Significa que la iglesia debe cantar cantos que tengan contenido bíblico, estén llenos del lenguaje y de la doctrina y de la teología de la Biblia. Así es que coritos, se vale cantar coritos también, pero no puros coritos 7-Eleven o 7-11, esos que 7 palabras se repiten 11 veces. No, algo que tenga un contenido significativo para la edificación del cuerpo de Cristo. Si yo digo Dios te ama y lo digo 24 veces, seguramente a la cuarta o quinta vez ya perdió el sentido que debe tener. Por lo tanto, es bueno entonces que citemos otras verdades bíblicas que reafirmen que Dios nos ama o que Dios está con nosotros. Entonces, por eso los himnos tienen esta particularidad tan grande que casi cada estrofa es un mensaje, cada estrofa es un bosquejo de una verdad bíblica. Así que debemos cantar la Biblia. Quinto lugar, obedecer la Biblia, por supuesto. Obedecer la Biblia. Es decir, si en el culto estamos hablando de la Biblia, predicando de la Biblia y hablando de el amor del Señor y salimos de ahí o nos empezamos a pelear dentro del mismo templo, ¿qué pasó? Lo que pasó es que no estamos obedeciendo la Biblia. Solamente estamos de hipócritas escuchando y haciendo que somos cuando realmente ni un gramo de cristianos somos. Así que la verdad implica que obedezcamos la Biblia. Ahora decimos obedece la Biblia, porque si hay algo que a Dios le agrada es que le obedezcamos. Ahora, acuérdense que Dios no tiene caprichos. Todo lo que Él quiere, anhela y le gusta está registrado en su palabra. Si usted y yo leemos la Biblia diariamente, nos encontramos con tantas cosas que para Él son agradables. Entonces, cada vez que obedezcamos lo que Él dice allí, estaremos alabando al Señor. ¿Qué dijo Samuel? Dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Él estaba hablando a la gente, estaba hablando a esta iglesia naciente en el Antiguo Testamento, pero que hoy sigue siendo válido su cuestionamiento. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas? ¿Tus sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, le dijo Samuel a su gente. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. ¡Wow! Este concepto que introduce Samuel trastorna la liturgia antigua del Antiguo Testamento. Porque, ¿cuál era la función más grande de adoración en el Antiguo Testamento? Llevar elementos, animales, cosas, para sacrificarlos en el fuego al Señor. ¿El Señor era alabado y glorificado con eso? Claro que sí. Pero mucha gente pensaba o asumieron que mientras le llevaban esas cosas, ellos podían hacer lo que les daba la gana. Entonces, Samuel dice, algo está mal aquí, porque tú, como quien dice, estás trayendo ofrendas quemadas anticipadamente para taparte de todos tus errores y pecados. Entonces, él retóricamente pone esta pregunta enfrente de su gente para provocar la reflexión. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas? Nosotros podríamos decir hoy, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus billetes de 20 y 50 y 100 dólares cada semana? ¿O tus sacrificios? ¿O que obedezcas su voz? Y Samuel diría, escucha, la obediencia es mejor que todo tu dinero. Y la sumisión
es mejor que ofrecer las monedas que te sobran en el bolsillo. Porque la grasa de los corderitos era lo que más humo hacía, lo que más aroma hacía, pero era lo que menos valor tenía. Así es que, qué tremenda lección nos da Samuel, ¿verdad? Con el hecho de obedecer la palabra del Señor. Y, en segundo lugar, escucha, dice Juan. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pregunto, ¿quién dijo esto? Jesús. Exactamente, Jesús se lo dijo a sus discípulos, se lo dijo a la gente que estaba alrededor. Dice, cuando ustedes obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿dónde está la clave aquí de esta adoración? En la obediencia. Así que cada vez que estemos celebrando un acto de adoración, un culto de adoración, en un estudio bíblico donde adoramos al Señor, debemos obedecer sus mandamientos, no los nuestros, tampoco los suyos, los de Dios. Porque si el Señor Jesús, su Hijo, nos dice que de esa manera es agradado el Señor, ¿de qué manera lo va a hacer usted? ¿De qué manera lo vamos a hacer en la iglesia? Por supuesto que a la manera de Él. También, otra muestra de esta obediencia es el bautismo y la cena del Señor. Porque a través de estas dos ordenanzas vemos, respiramos, tocamos y probamos la palabra. Porque las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor son, utilizando una frase de San Agustín, palabras visibles de obediencia. ¿Y por qué palabras visibles de obediencia? Porque la Biblia dice que si usted cree en el Señor, ¿verdad? Lo que primero tiene que hacer es bautizarse. Y resulta que nos sucede muchas veces que personas, adultos, jóvenes, que han creído en Jesús y lo han reconocido como Salvador personal, todavía están pensando en bautizarse. Es que el asunto del bautismo no es cosa de pensarlo si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque es una orden. Es una ordenanza. Y después, cuando ya estamos bautizados y estamos en plena comunión dentro de la iglesia y celebramos la cena. Hoy no quiero celebrar la cena. No, hoy no estoy de humor para celebrar la cena. No, es que hoy no me vestí adecuado para participar de la cena. Son excusas, son desobediencias. Porque ¿qué dice la palabra? Más vale que obedezcamos los mandamientos del Señor. Ahora, me explayo un poquito más en esto. Hablamos de una ordenanza. Y aprovecho de hacer énfasis en esto. Una ordenanza. ¿Y de dónde viene esta palabra? Bueno, el término ordenanza viene de la palabra orden, por lo que se refiere a un mandato que ha sido emitido por quien posee la potestad para exigir su cumplimiento. ¿Quién dio esta orden? Jesús. Él estableció la cena del Señor con sus discípulos. Estableció la ordenanza del bautismo. ¿Qué hizo el Señor cuando se fue a bautizar? Juan le dijo, ¿cómo, Señor? Yo no soy digno de desatar ni siquiera tu sandalia ahí toda llena de tierra, y tú me vienes a pedir que yo te bautice. Y Jesús le dijo, Juan, calmado, aquí no se trata de lo que tú opines, ni se trata de lo que yo opine.
Se trata de que vamos tú y yo a obedecer lo que el Señor quiere. Y Él quiere que tú me bautices a mí. Juan, ¿qué hizo? Guardó silencio, se preparó para cumplir la orden. El Señor agachó su cabeza y fue inmerso en el agua, bautizado por Juan el Bautista. Así que por eso se llama una ordenanza. Así que por ese motivo los miembros de las iglesias cristianas deben celebrar el bautismo de otros y el propio, por supuesto, y después participar de la cena del Señor durante sus servicios de reuniones públicas. Después de todo un año y medio casi de estar sin juntarnos, hemos llegado a esta práctica de la cena del Señor a través de participar cada quien en su hogar teniendo los elementos de la cena presentes. Bueno, al principio, las primeras 2 ocasiones que lo hicimos, muchos de ustedes pasaron a recoger elementos para celebrar la cena. Pero fíjense que el último mes que la celebramos, muy pocos llegaron. Y incluso Felipe preguntó, me dice, pastor, ¿por qué no han venido ahora para celebrar la cena? Pues yo no respondí, pero porque no soy yo el que tiene que responder. El que tiene que responder es cada quien que sabiendo que se iba a celebrar la cena, simplemente no tomó cuidado de participar. Así que tomemos en cuenta estas cosas. Es lo que debemos hacer en una iglesia que regresa a su templo. ¿Hemos de tener la cena todos los domingos? No. Hemos acordado previamente que hay una secuencia y es la que seguiremos practicando. El bautismo se hace una vez para mostrar como testimonio su conversión al Señor. Así que esa es la realidad entonces de la práctica que la Iglesia y el Nuevo Testamento claramente nos establecen que debemos hacer todos juntos y cada semana que nos reunamos. Debemos cantar la Biblia, debemos orar la Biblia, debemos predicar la Biblia y por supuesto debemos obedecer la Biblia. Ahora, la segunda pregunta que queríamos responder. Cuando nos reunamos, ¿cómo debemos decidir lo que pertenece o no pertenece a un servicio de adoración cristiano? Estamos hablando de la adoración, ¿verdad? Estamos hablando de lo que hay que hacer cuando estemos reunidos todos. Bueno, esta es la segunda pregunta. ¿Cómo debemos decidir lo que pertenece o no pertenece a un servicio de adoración cristiano? ¿Y esto por qué? Bueno, porque si usted ha observado más de un servicio a través de este medio, yo he observado varios, no quiero decir demasiados, pero uno que otro viendo distintas manifestaciones, de repente aparecen cosas que para mi manera de ver bíblicamente no pertenecen a un servicio de adoración. Entonces, esto lo respondemos porque a veces en el entusiasmo que cuando estamos regresando a alguien se le puede ocurrir una linda idea de hacer esto en el templo. Pero la precaución que debemos tener es que debemos decidir si eso pertenece o no pertenece a un servicio de adoración cristiano. Así que, cuando nos reunamos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para empezar, para algunos cristianos, la respuesta a esta pregunta parecería absolutamente obvia, pero también dolorosa, porque decimos y declaramos que Dios nos da la libertad de adorarlo de la manera en que querramos. ¿Eso es correcto? Lamento decir que no, porque usted y yo no hemos de adorar a Dios como se nos ocurra. Hemos de adorar al Señor a la manera o en la manera en que ese Dios quiere que lo adoremos. Esa es la realidad. Y debemos hacer cualquier cosa que el Espíritu Santo nos inspire a hacer. Después de todo, no queremos contristar al Espíritu Santo. Es la posición extrema también. Pero ¿qué sucede cuando alguien quiere adorar a Dios inclinándose, por ejemplo,
hacia una imagen de Él? Alguien diría, pero estamos adorando a Dios. Pero resulta que uno de sus mandamientos en Éxodo 20 dice, no te harás imagen ni cosa semejante, donde no te vas a inclinar a ella ni harás ninguna cosa así, porque eso a mí, dice Dios, no me agrada. Así que está bien, tal vez hay algunas cosas que no debiéramos hacer en nombre de la adoración, pero tampoco debiéramos pecar porque eso tampoco le agrada al Señor, ¿verdad? Así que cualquier cosa que hagamos durante el culto, como un pecado a propósito, eso es algo vergonzoso delante del Señor. Ahora, esto significa que mientras no pequemos, podemos adorar a Dios de la manera que querramos, tampoco exactamente. La Biblia indica que en nuestra adoración corporativa, es decir, cuando estamos todos reunidos, los cristianos solo debemos hacer aquellas cosas que Dios requiere de nosotros, no de otra cosa, ni de una manera distinta. Ya sea por mandato o por deducción, nos damos cuenta de aquello que a Dios no le agrada. No le agrada. Por lo tanto, no debemos hacer eso. Y hay evidencia bíblica que respalde esta posición. Entonces, ¿debemos ser creativos en nuestra manera de adorar a Dios? Sí, pero todo dentro de los parámetros que la palabra nos da acerca de cuál es la voluntad, de la manera en que Dios quiere que lo adoremos, de la manera en que Él deja establecido en su palabra que le adoremos. Porque cuando no es así, surgen problemas. Y permítanme comentar rápidamente el primero. ¿Dónde está el primero? Esto es así dado que solo Dios tiene el derecho a determinar cómo debe ser adorado. Si yo voy a adorar a Dios, tengo que aprender, saber y entender cuál es la manera en que Él quiere que le adoremos. ¿Sí o no? Cuando usted quiere agradar a una persona, ¿de qué se preocupa primero? ¿En descubrir lo que le gusta o lo que no le gusta? Y cuando descubre lo que no le gusta, ¿lo hace? No lo hace. Se va a concentrar en aquello que le gusta. Si usted está cortejando a una señorita, si usted está cortejando al futuro novio que quiere tener, bueno, ¿de qué se va a preocupar? ¿De hacer lo que a él le gusta o lo que no le gusta? ¿Usted va a concentrarse en aquello que le gusta a la señorita o aquello que le desagrada profundamente? El Señor tiene esa misma manera de requerir nuestra adoración. Así que solo Él tiene el derecho a determinar cómo debe ser adorado. Ahora, fíjense en esta experiencia. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incendiarios y encima esparcieron incienso. Suena algo muy regular, ¿verdad? Natural, pero resulta que de esa manera desobedecieron al Señor al quemar ante Él un fuego equivocado, diferente al que Él había ordenado. El Señor no le agrada el incienso, no le agradan esas cosas etéreas. Así que, como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. ¿Quiénes murieron? Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Es decir, ellos se creyeron tan santurrones que decidieron adorar a su manera. Pero resulta que a Dios no se le adora a la manera de uno, del adorador. Se le ama a la manera del adorado. Así que desobedecieron, el Señor mandó un fuego ardiente y los quemó literalmente a estos dos jóvenes. Otro pasaje. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en... El Padre busca personas que lo adoran de esa manera. A los demás no los busca, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en esta manera, en espíritu y en verdad. El segundo mandamiento prohíbe no solo adorar otra cosa diferente al único y verdadero Dios,
sino que adorar a ese único y verdadero Dios de una manera que no ha sido ordenada. Así que la precaución de esto está allí en Éxodo 20, específicamente en los versículos 3 al 5, aunque les aconsejo leer todo el capítulo. Dice la palabra: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen, ni ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Pregunto, ¿está jugando el Señor? ¿Solamente está haciendo alarde de su soberanía? No. Porque así como le quitó la vida a esos dos adoradores intrépidos, nos puede hacer lo mismo a nosotros si le place, si no estamos haciendo lo que a Él le agrada. Así que no andemos como los que sabemos más que Dios, porque no le llegamos ni al talón. Así que no te hagas ninguna imagen ni semejanza, ni te inclines sobre ella, ni la contemples con demasiada ternura, porque estaremos ofendiendo a nuestro Dios. En segundo lugar, esto es así, es decir, hay que hacer lo que a Dios le agrada, porque la fe es una respuesta de creer en la revelación de Dios, y lo que no proviene de fe es pecado. La fe en el Señor, su palabra, nos indica la manera de adorarlo. Pero cuando nos desviamos de esa fe e inventamos algo que creemos que le va a gustar al Señor, estamos en un error tremendo. Dice la palabra, Romanos 14:23, pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Nuestra más clara y pristina definición de pecado es la declaración de Santiago. Dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero aquí viene Pablo otra vez escribiendo a los romanos y agrega este otro concepto. Si tienes dudas acerca de si lo debes hacer o comer o no, entonces si te lo comes, pecaste. Porque si tuviste dudas, inmediatamente debiste haber decidido no comerlo. Así que si haces algo que crees que está mal, pecaste. Inmediatamente pecaste. Por tanto, Dios no aceptará ninguna adoración que no tenga una respuesta de creer en su revelación. Así que si de repente estamos en el templo y viene una linda idea y dice alguien, vamos a hacer esto porque el Señor va a ser alabado y va a ser adorado. Pero de repente alguien manifiesta una duda y dice, pero me parece que la Biblia dice en tal lugar que no es tan correcto. O dice en este otro lugar esto otro. Bueno, si los demás no captamos eso y nos sumamos a algo donde hay dudas, estamos pecando delante del Señor. Y en tercer lugar, el hecho de que debemos ser fieles en reconocer a Dios en todo esto es porque esto es así dado que el Nuevo Testamento requiere que los cristianos se reúnan regularmente y que no deben requerir someterse a reglas y prácticas humanas. Reglas y prácticas humanas. Así que esto es muy importante y es tan importante por lo siguiente. Fíjense que ahí hay dos pasajes que están insertos en esta declaración. El primero nos habla de que los cristianos se reúnan regularmente. Así que, ¿qué es lo que espera Dios de usted, de mí, de la Iglesia El Camino? Que cuando volvamos al templo nos reunamos regularmente.
¿Qué quiere decir regularmente? ¿Una vez al mes? ¿Una vez a cada cambio de sábanas? Porque Sabanás yo sé que ataca todavía. ¿Qué debemos hacer? Bueno, viene Hebreos y nos dice, no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Esa es la respuesta. Si usted deja de congregarse un día, un domingo, una semana, porque estaba cansado, porque se peleó con el gato, porque tuvo una discordia, porque no se sentía ese día motivado, ¿qué es eso? No somos nosotros los dioses, somos los adoradores de Dios. Así que debemos animarnos y hacer todo lo posible para no dejar de congregarnos, porque si me dejo de congregar, estoy ofendiendo a mi Señor. No es que el pastor va a preguntar, y hermano, ¿qué pasó? Que los echamos de menos. Y pues excusas van y excusas vienen. Al final, ni el pastor, ni el hermano, ni el comité, ni nada de eso importa. Lo que importa es que hemos ofendido al Creador. Ahora, el otro pasaje que mencionamos fue Colosenses 2, 16 al 23, de los cuales hemos resumido esta sección. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello? ¿Le suena eso? Esas reglas, dice Pablo, son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. O sea que al final no tienen ninguna importancia. Entonces, ¿qué decía la declaración inicial? Bueno, dice, no dejen y no deben requerir someterse a reglas y prácticas humanas. Porque aquí lo humano no interesa. Lo que interesa es lo divino, lo que el Señor ha establecido. Por lo tanto, cualquier iglesia que de manera efectiva requiera reunir a los cristianos para participar en una práctica que Dios no ha disfrutado positivamente, está atacando la conciencia de esos cristianos en forma ilícita. En otras palabras, debido a que la conciencia de los cristianos debe mantenerse libre de los requerimientos humanos, ninguna iglesia tiene el derecho de adorar a Dios de manera corporativa, de una forma que Él no ha precisado en su palabra. Es decir, la manera en que debemos adorar a Dios es a lo Frank Sinatra, a su manera, no. A mi manera aquí no funciona. Solo la manera de Dios es la que funciona. Así que tengamos muy en cuenta estas recomendaciones cuando regresemos al templo. Ahora, ¿cómo entonces decidimos lo que pertenece o no pertenece a un servicio de adoración cristiano? Pues muy simple. Examinamos la Biblia para descubrir lo que Dios ha dicho que los cristianos deben hacer cuando se reúnen. Y luego hacemos todas las cosas que Dios dice que hagamos y nada más. Y debía agregar ahí también y nada menos. Porque solo lo que el Señor establece es lo que debemos hacer cuando lo adoramos. Así que la próxima vez que pensemos en ese día cuando nos reunamos de nuevo, ya sabemos a quién vamos a adorar y cómo lo vamos a hacer. Porque examinaremos la palabra y descubriremos lo que Dios ha dicho para que hagamos exactamente lo que a Dios le agrada. Muy bien, otro tema más en esta preparación para volver al templo, porque como dijimos, estamos de regreso a el camino. Así que la invitación para que el próximo domingo, 11:15 de la mañana, estemos celebrando nuestro encuentro de adoración al Señor con otro mensaje en relación a esta serie y por supuesto orando, compartiendo, alabando y teniendo comunión unos con otros.
Próximo domingo, 11:15 de la mañana. Vamos a despedirnos en esta tarde. Padre bueno, gracias una vez más por tu palabra y porque, Señor, con abundancia de textos nos enseña que cuando nos reunamos, lo que importa no es aquello que nos hace felices a nosotros, sino que lo importante es aquello que te hace feliz a ti. Y eso es nuestro afán. Esa es la tarea de la iglesia. Ser tu cuerpo, tu novia, que te alaba y te glorifica en toda circunstancia. Padre, ahora que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu sea sobre cada uno, porque todo lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.